y a diferencia del proceso inmediato, que comienza a solicitud de quién, estimados, el proceso de terminación anticipada presupone una negociación extrasistémica entre quienes, el imputado y quién. Sí, pero funcionalmente el imputado y el grave. Pero ¿quién son sus representantes? Entre el fiscal y él. En realidad tiene que haber una relación entre abogado y el imputado, entre el fiscal, no necesariamente el fiscal de la República, pero sí el fiscal puede ser el encargado de los actos preliminares del delito. Tal vez es importante algunos aclarar que los actos preliminares de investigación, recordarán, son el de la hegemonía, más que la hegemonía, actuación protagónica de quién, de la policía en la fase ante la noticia crimen, pero con planificación y dirección estratégica de la fiscalía. Ustedes saben que eso es un tema sistémico de debate. Ustedes saben que acaba de salir una norma que intenta devolverle a la policía el protagonismo de los actos preliminares de investigación. Pero hasta donde yo he visto lo que me comentan, los que litigan, es que en realidad la policía está tan sobresaturada que es difícil de que cumpla el rol protagónico en los actos preliminares de investigación. ¿Sí algo que Sí, creo que por inicios del curso se había mencionado un poquito eso y también había hecho la aclaración de que era en todo arreglo una bestialidad, porque muchas veces la policía no conoce los procesos, entonces va a ser trabajo de fiscal. Así es. Pero con lo que usted está diciendo de que sí, no lo había considerado, tiene razón de que están muy saturados, es probable que no la quieran tampoco. Mire, la vieja diferencia es lo que decía que la fiscalía sabe más derecho y la policía sabe más pruebas, más que se va en realidad superando. La fiscalía se ha adueñado más de criminalística y hay muchos policías que estudian derecho. Es decir, de alguna manera se ha marginado el elemento científico, técnico, disciplinario, ¿cierto? Pero el tema es quién manda, ¿no? O sea, quién es protagónico del derrotero de la investigación. Con la última norma, la policía ha adquirido una especie de mayor poder, una suerte de contrarreforma, pero en la práctica, quien planifica lo que se debe hacer en los actos preliminares es conjuntamente ambos, ¿no? Pero los actos, digamos, de trascendencia, dogmáticos penales, de ver pruebas, que realmente es la fiscalía. Y los ecos de la existía la policía de investigación, eso, ahí sí podría investigar. La gente era un órgano para ser más especializado que la policía ahora. Los tips, bueno, eso era antes de que la investigación fuera la policía. Yo tengo mi percepción aquí, yo creo que lo que haría la Guardia Civil era el ente de la seguridad ciudadana. Era bien derecho, ¿no? La policía de investigación tenía mala fama, eran medio corruptos, pero sí sabían que la prueba de criminal. Y la Guardia Republicana era la de las cárceles, eran también bien ignorantes, ¿no? Pero conocían por lo menos los criterios de disciplina, el control externo de los establecimientos penitenciarios.
señalan que después cada no una pues ellos señalan, pero si los errores comienzan en la investigación policial, ahí están los errores y ahora va a ser que hay dudas de que ese cuerpo, que es el que tiene indicaciones y investigación, que le va a dar esta etapa de eliminar. Pero usted dice que en la práctica esto está bien. Hay errores y errores. El enfoque errado, a mi juicio, es la sobrepolicialización de los actos preliminares de investigación. ¿Ya? Síganme semánticamente la palabra, la sobrepolicialización. Es decir, que la policía haga todo. Ustedes saben que normativamente la policía apenas conoce las noticias criminis, tiene un lapso de 24 horas, en todas las cuales tiene que comunicarlo al Ministerio Público. Pero el tema de fondo de los actos preliminares de investigación, recordarán, son ya una suerte de subetapa de la preparatoria, ¿no? Son un gorrito de la etapa preparatoria, un antecedente previo a la preparatoria. El tema de fondo, las decisiones estratégicas en los actos preliminares de investigación, son lo que Mauricio Duce y Beinterman, procesalistas chilenos, refieren la planificación de la actividad preliminar. Por eso tanto Duce como Mike Beinterman, cuando definen el protagonismo del Ministerio Público, nos hablan, pues, estimados alumnos, del Ministerio Público planificador, del Ministerio Público que planifica el diseño de la investigación desde que toma conocimiento de la noticia criminal. Pero el tema es dónde está la pelota, ¿ya? ¿Dónde está la pelota del poder? Para que lo entiendan ustedes pedagógicamente. A decir de los impulsores de la reforma procesal en América Latina, de este resumen que siempre leo de GTZ, de un curso de Salud Perú, en quienes fuimos los promotores de la reforma procesal hace más de 20 años. A decir de este buen material, se dice que en los actos preliminares, en la preparatoria, ¿no? La pelota está en la cancha judicial. ¿De qué jueza? Del juez de la investigación preparatoria. En los actos preliminares, solo excepcionalmente esa pelota. En la etapa preparatoria en sí, recuerden, luego que el fiscal formaliza la acusación y opta no por el sobreseimiento, sino por la activación. Incluso cuando formaliza para solicitar el sobreseimiento, ahí sí ya, después de la formalización, la cancha está en pelota judicial. ¿Ok? Pero ex ante, cuando está haciéndose la recopilación de las evidencias previas, digamos un feminicidio, ¿no es cierto? Se detecta un feminicidio con la metodología cuantitativamente más relevante, asiste el pueblo, ¿no es cierto? El denunciado feminicidio de los Olivos, la policía interviene, ¿no es cierto? Y va a la escena, hace lo que todos sabemos, se para la escena, ¿no es cierto? Con las famosas, la cinta amarilla, no se debe intervenir en la escena. Eso lo hace la policía. Hay suficientes fiscales para que ante toda noticia criminal vayan a la escena. La respuesta es no. Así como no hay también tantos suficientes policías encargados de la investigación criminal. Porque ustedes saben que la investigación criminal es solo una de las ramas de la policía. Pero decía que el riesgo es de sobrepolicialización. Cuando digamos un fiscal dirigente no le noticia, ni siquiera se reúne con el policía para ver qué acciones preliminares se van a realizar. Un fiscal dirigente, ¿qué hace? ¿Le manda a quién a la escena? Si no va a ir él, ¿quién? ¿A quién le manda? La estructura fiscal, ¿qué fiscal titular y debajo? Los asistentes fiscales. Entonces, no normal que a la escena va el asistente. Si va el asistente solo, no va con
y entrambos van definiendo. Por ejemplo, si el niño de 10 años ha visto el feminicidio, ¿le tomarán declaración a esa criatura? Sí, se toma su declaración, pero con cuidado, ¿no es cierto? Si han escuchado los gritos de la fémina, todas las vecinas, ¿qué harán? Tomarán en ese acto la testifical indagatoria. Recuerden, todo lo que se hace en actos preliminares, en etapa preparatoria, en etapa intermedia, tiene que carácter indagatorio. Se me olviden, les he enseñado. ¿Qué cosa tiene carácter probatorio? ¿Qué etapa? La etapa del enjuiciamiento. Entonces estamos hablando tanto actos preliminares como etapa preparatoria, como etapa intermedia de actos de indagación, averiguación, presentación en el caso de la etapa intermedia del acervo probatorio, tanto por el fiscal como por la ley. Presentación, no qué, no actuación. Ojo, presentación en la audiencia preliminar, actuación en hacer el enjuiciamiento. Estamos de acuerdo y recordar. Y entonces, el protagonismo de la policía es buen protagonismo, actuando en pared con la fiscalía, pero los actos iniciales no. El riesgo es, como le digo, que la policía se adueñe de los actos preliminares, que haya un fiscal negligente, los haya. Hay fiscales que no van ni siquiera a la testificar en sede policial, pero van, ¿no? O están amarrados con la policía. ¿Y qué hace la policía? Los consigna, pues algunos en el acta, cuando usted decide, no atrás no le va a poner que vino la fiscal y la fiscal brilló por todo esto. O vino al final y hace una pregunta, ¿quién es? ¿No es cierto? Yo a veces, ya cuando ya es demasiado, que conste que ahora está llegado la representante del Ministerio Público. Doctora, que ahí se vengan preguntándole a mí, patrocinado más. No, pero es que hay fiscales, discúlpeme la palabra poco académica, ustedes también. El fiscal tiene que estar desde el momento en que empieza la actuación en sede policial de toma de testifical. ¿Esa testifical es prueba testifical o no? No. ¿Qué cosa es testifical indagar? Yo me he cansado de hablarle de mi maestro Florencio Mizano, que tiene todo un libro sobre la teoría de la prueba, plantea los límites que hay de la testifical indagatoria a diferencia de la probatoria. ¿Cuál es la diferencia entre la indagatoria y la probatoria en las testificales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué arete tiene la testifical en la etapa del juzgamiento? ¿Qué arete tiene? ¿Qué peculiaridad tiene, alumnos? Sí. Sí, pero ¿qué? A testificar, ¿qué le sobreviene? ¿No? Interrogatorio directo, ¿qué le sobreviene? El contra, interrogatorio, y pongo un punto de legal que algo levanta tu mano y entonces, en cambio la indagatoria no, pues, en la indagatoria tú declaras nomás, o sea, es lo que has visto, lo que has oído, lo que has participado a veces. Incluso puedes testificar sobre lo que te han dicho, porque no tienen derecho a probar. Entonces dicen, ¿cierto? Entonces, alumnos, sin embargo, si el fiscal ya de indagatorio, hagamos actos preliminares de investigación, el juez ya estamos, el juez ya formaliza la investigación. O para decir que va a reservar sobreseimiento, generalmente para decir formaliza denuncia, que a su criterio hay un delito, entonces la cancha, la pelota pasa totalmente al juez de la investigación preparatoria. Recuerden, antes de ello, ¿podía intervenir en algo el juez de la investigación preparatoria? La respuesta es sí,
solo en actos excepcionales de investigación. ¿Cuáles eran esos? Cuando, por ejemplo, se vence el plazo del fiscal ya está enamorado del fiscal. ¿Ante quién acude el abogado? El plazo, señor, está vencido, los 120 días ya estamos en 360. No se ha declarado proceso complejo. Si fuera proceso complejo, 8 meses adicionales a 8, ya pues 500 días. No, ¿qué pasó? Pues de repente el fiscal está amarrado. Por eso está haciendo loco, alargando el plazo por lo bajo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Para qué? Para que el plazo de servicio vaya avanzando. Entonces, una actuación excepcional del juez durante los actos preliminares de investigación. Otra actuación, la que siempre les he puesto ejemplo, ¿cuándo? Claro. ¿Por qué? Porque lo están afanando, lo están pegando en sede policial. ¿No es cierto? Entonces, el juez va a ir al establecimiento de detención o va a ordenar la intervención del médico legista. ¿Y cuál es el tercer supuesto excepcional? ¿Ah? Pérdida de prueba. Es un latinazgo. Periculum in mora. Hay cositas que hay que memorizar. Entonces, periculum in mora. Peligro en la demora. ¿No es cierto? Peligro en la demora. ¿Cuál es el caso más obvio del peligro en mora? Que se va a enfriar, pues. Se va a ir no a Canadá, sino a los cielos. ¿No es cierto? En los cielos no se puede declarar. Pero cuando estás así todavía, puedes decir, ¿a quién has visto? ¿Quién te ha disparado? ¿Quién ha sido tu desgraciado? ¿Por qué? Sí, señor, yo era amante de su mujer. Porque él no cumplía con su mujer, para decir el hombre que está viendo a la otra. Ya no le preguntará si hay que no cumplía. Lo vas a presumir probablemente. ¿No es cierto? Pero no por eso te vas a matar. ¿No es cierto? Entonces, esa declaración de una persona a punto de morir, así nomás será ante la policía, naranja. Ante la fiscalía, naranja. Es una de las actuaciones excepcionales del juez de la investigación preparatoria, cuando todavía no estamos en etapa preparatoria, antes queda ya formalizado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué razonabilidad habrá en que ese juez actúa pues, cuando este hombre está a punto de irse a la otra? Porque no se podría hacer en juicio oral. Exactamente, como un punto de alumno. También es bien buen alumno, puedes estudiar más, apuntas. Hay algunos que acá están, acá hay gente con potencialidad, no solo de buen estudiante, sino de buen investigador y de buen docente. No te estoy echando locos todavía, acá hay varios. Entonces hay que esforzarse más, hay que estudiar más. Cada día se aprende. Yo un día he leído 1000 libros y he encontrado algunas cosas que esto creo que ya no temprano, ¿no? Entonces, se preparan. Entonces, cuando yo fiscal, formalizo y digo, ya hay actos preliminares de investigación, ya trabajé con la policía, ya hice indagatorias, a mi juicio acá no hay delito. Entonces, ¿qué hago? Formalizo solicitando que sobreseimiento. Y se va a abrir una etapa, pero ya en la etapa de enjuiciamiento, en la etapa preparatoria, ¿no es cierto? La etapa preparatoria tiene dos brazos. Una es sobreseimiento, otra cosa es formalización de la denuncia. Pero no es que yo formalizo y ahí queda, no, es todo un trámite, ¿se acuerdan? Puede la contraparte estar en contra del sobreseimiento, puede haber alzada, ¿no es cierto? El juez puede estar en contra de la opinión fiscal, y entonces lo va a mandar al fiscal superior para que pues, sale la oreja al fiscal de abajo o esté de acuerdo. Si está de acuerdo, ahí queda, ¿no es cierto? Sobreseimiento. Pero el proceso principal que estamos trabajando es el que tiene que ver con la actuación del fiscal que dice, a ver un delito. Y entonces formalizo que
Todavía no puedo formalizar la acusación porque todavía estamos en el segundo mes de gestación. Que formalizo la investigación preparatoria. Y en el momento en que yo, juez de investigación preparatoria, formalizo la investigación preparatoria, la cancha ya está donde el juez. Ya le dio 5-0 el PSG al Milan. ¿No es cierto? Ya, PSG, ¿no es cierto? Tantas tuve que dar clases y cuidado. Mi marido me recordaba, pero bueno, oímos, en el momento en que uso el ejemplo del fútbol, y en el momento en que yo fiscal formalizo la investigación preparatoria, yo estoy diciendo a mí misma, conmigo, esto pasa ya al juicio. ¿No es cierto? Ya el carácter fundamental del episodio de la actuación está ya en etapa de juicio, ¿no? En las actividades preliminares de investigación, el juez interviene, ¿cuál es la palabra? Excepcionalmente. Y entonces, no, muchachos, cuando hablamos de terminación anticipada, a diferencia del inmediato en que el fiscal incoa, el fiscal defende, lo pide cuando hay los 3 presupuestos, ustedes han escrito, espero todos hoy día, será de un camarada que no sabe eso. Pero en el caso de la terminación anticipada, acá hay un tributo a la praxis del sistema anglosajón. En el proceso precedente, en la codificación penal del 40, no había ninguna negociación entre el imputado y víctima. No había ninguna negociación acá. Porque para comenzar la terminación anticipada, lo primero que se da es una relación entre las contrapartes. Es una suerte de algunos de toma y daca, en que se negocia qué cosa en la terminación anticipada. Reparación civil es claro, pero el imputado va a negociar solo lo que va a pagar de reparación. Señorita, estamos en plaza, retiras un suspiro y te vas a dos. No es nada espera, porque ese papelito distrae, me distrae a mí por lo menos. Entonces decían unos que en la terminación anticipada, lo primero es que, ¿no es cierto?, se produce a iniciativa o del fiscal o del imputado. Es de la primera diferencia con el derecho. ¿No de acuerdo? Yo, abogado del imputado, me voy a la fiscalía, ¿no es cierto?, en esa riña del que hemos estado hablando. Una riña con heridas, ¿no? Pulso cortante, 12 días de incapacidad para el trabajo. Cuando es más de 10 días estamos en delito. Cuando es menos de 10 días estamos en falta. Pero le cortó, pues tenía su principio ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hará un abogado tirado del fiscal? ¿De qué cosa tratará de convencerlo? La redacción de la pena. La redacción de la pena. ¿Qué más? De que castiga de la acción penal. Difícil. La abstención no procede de terminación anticipada. Se negocia en hechos. Justamente, una disciplina. Y ya no, yo otro punto ya sé que otra vez. ¿Saben qué? Hay gente que le diga a un fiscal que yo lo diga ya. ¿Saben qué? Es una negociación en que el imputado no se puede abstener. El fiscal no aplicaría criterio de oportunidad, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque la derecho de empezar por el derecho. La terminación anticipada, estimados muchachos, supone que el imputado acepta la culpabilidad. Por eso, cuando el señor Fujimori, después de sus acusaciones en Chile, de los procesos de sordos que se llevó a Chile, para evitar ya los siguientes juicios que le hacían después del tremendo fallo que fue condenado, se sometió a la terminación anticipada. ¿Eso qué significó? Que aceptó pues que era culpable en esos procesos. O sea, el prerequisito perfecto a votar, el prerequisito procesal de la terminación anticipada es que el imputado acepta la culpabilidad. ¿Okay? Entonces, cuando yo, abogado, voy a la fiscalía, no voy a decirle, señor, es inocente mi patrocinador. ¿Qué le pasa? Entonces, litigaremos, doctor, que su patrocinador es inocente. Yo voy para decir, señor, usted ha formalizado inicialmente para formalizar la denuncia pidiendo 12 años. Quiero negociar con usted, mi patrocinador joven, que es San Martín, estaba borracho, está enamoradísimo de la fémina, y del otro, porque él se había apostado por la fémina primero, que había dejado las obras. Estoy imaginando una escena de provocación, ¿no? En fin, después el otro se desesperó, había una emoción violenta, bla, bla, bla. Doctora, ¿qué quiere hablar conmigo? Para significar que le presto su tiempo. Y le va a decir, ¿cómo es? ¿Cómo es qué? Primero, ¿cuánto de pena? ¿Qué negocia un abogado? A una pena de 12 años, ¿qué negociaría? ¿Ah? Rebaja de la pena, pues. No vas a negociar como haya pena. No, fiscal te va a mandar a volar, pero sí puedes negociar una pena que significa que no entras a prisión. ¿Cómo se llama esa pena? Suspendida. ¿En qué delito? ¿En un asesinato puedes negociar eso? No. ¿En qué? Creo que era la bala aquí, ¿no? En lesiones leves, en criminal, en aguillato, en hurto, de pequeña cuantía, en fin, el robo robo de celular. No, es. Pero en fin, lo primero es la pena, la rebaja de la pena, en la que tiene la propuesta que hacerse, tiene que tener un mínimo de racionalidad, de ponderación adecuada, de balance adecuado. Y lo otro que es la cuantía, pues ¿de qué? De la reparación. El fiscal va a negociar qué? Pena y reparación civil. Los dos negocian eso, pena y reparación civil. Pero el presupuesto es que, hemos dicho, la autoconstrucción, la gestación de la responsabilidad penal. ¿Por qué? ¿Por qué se va a hacer el baremo? Pues que el juez va a evaluar para ver si concede o no la terminación. Acá va la segunda idea fuerte. Quien concede la terminación anticipada es el juez de la investigación penal. No es que yo me pongo de acuerdo, ya abogado, fiscal, acá ya va, no me puesto unos buenos notarios, no. El juez tiene que evaluar la naturaleza de esta suerte de propuesta, un acta de propuesta de determinación anticipada. ¿Qué tal si va a ver mi alumno? Tiene potencialidad, va a negociar una riña identificada pedido 12 años, porque ha sido cobrado, mandado 30 días a la oportunidad, ¿no es cierto? ¿Qué tal si va a negociar y logra negociar 3 años de pena conjugada, termina a firmar al juzgado una reparación civil de 1.000 soles? No excedería mucho.
lamentablemente nuestro sistema procesal está permeado por esto de corrupción. Sí, también la defensa claro, por supuesto. Justamente, más que el fiscal y el abogado, porque cada quien un poco defiende su interés, ¿no? ¿Quién va a ser el encargado, poniéndose en su rol arbitral e imparcial, de hacer un balance inadecuado entre pena y reparación civil? ¿Quién? Bueno. Pero tú no vas a ser tan pobre, tan tonto, tan obtuso, de ir con un acuerdo así, pues. O sea, de 12 años a 1 año, reparación civil de 40 soles. A ver, estoy haciendo adrede una caída. O una violación, por ejemplo, las feministas las mujeres. Terminación municipal de violación. La norma dice, repasando, para dar esta clase, que se puede negociar cualquier delito. Pero, por ejemplo, terrorismo, No. puedes negociar, puedes intentar. Pero Pero hay jurisprudencias que no hay un criterio, no hay un temperamento no negociar contra de que prospere la terminación penal. Por ejemplo, en crímenes de alta lesividad, en el caso Patasco, usted le daría terminación anticipada. No es cierto, obviamente no es un asesinato adrede, no es cierto, de la zanja perpetrada por criminalidad organizada. Y hablando, hace 4 días han encontrado otra zanja en otra mina cercana a la de Panamá. 6. 6, ¿no? 6, creo. Los matamos en Nosotros Cali. eran 15, creo, por lo de Panamá. Entonces, miren, alumnos, y todo delito se puede teóricamente plantear para la negociación, pero hay delitos y delitos, y es criterio justamente del juez y la procesal. Pero el prerequisito es que se requiere la existencia de un acuerdo. El acuerdo solo sobre pena y reparación, no. El acuerdo es un acta, un borrador de acta que las contrapartes presentan al juez de negociación preparatoria. Esa acta tendrá que tener una visión conceptual sobre las circunstancias de estos juicios. Para negociar, que lo hagan un poco rápido. Por ejemplo, en este caso de la lesión por celos pasional, la forma de redactar será una provocación previa, estaba de otro. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿No? ¿Para qué? Para facilitar el acuerdo. ¿Se dan cuenta? Pero eso supone un consenso entre las contrapartes sobre la naturaleza del delito. No podría el fiscal decir, hubo tentativas de homicidio y la defensa decir, hubo lesiones leves. Ya estamos, no me voy a resultar por la puta. O sea, tiene que haber acuerdo sobre el tipo penal. No tiene que ser un acuerdo absoluto sobre las circunstancias del derecho punible, pero más o menos, miren, cuando se quiere algo, se presenta la cosa de tal modo como para facilitar esa decisión. Entonces, la redacción de las circunstancias del derecho punible debe estar orientada a favorecer, pues, ¿no es cierto?, el acuerdo entre las contrapartes. No puede agravar la culpabilidad y sobreutilizar al sujeto pasivo, ¿no es cierto? Tiene que ser, dice algo más o menos ponderado, proporcional, sin exagerar. Si quiere un centro inclinado,